En este vídeo vamos a intentar obtener una expresión analítica para la corriente de difusión. Habíamos visto en el vídeo anterior, perdón, para la corriente del diodo, que la corriente del diodo la podíamos expresar como la corriente de difusión de minoritarios N al comienzo de la zona de neutra P, que definíamos como 0-, más la corriente de difusión de minoritarios P en la zona N, justo al comienzo de la zona N, que definíamos como 0-. Entonces tenemos, si recordamos, un diagrama de bandas tal como este. Esta es la banda de conducción, la banda de valencia. Esta es la zona de vaciamiento, donde tenemos las bandas dobladas, en donde tenemos nuestro campo eléctrico de confinamiento. Aquí definimos 0- y 0+ como los bordes de la zona de vaciamiento. 0 sería justo cuando tenemos la transición entre la zona N, que sería este, ¿no? Aquí tendríamos un dopaje N sub D hasta aquí, y aquí tendríamos un dopaje N sub A hasta aquí, ¿no? Hasta 0. Entonces, debido a estas impurezas no compensadas en lo que es la parte de la unión, pues tendríamos una distribución de carga simétrica, que era lo que veíamos en los vídeos anteriores. Por lo tanto, justo al comienzo de la banda, al comienzo de la zona neutra N y al comienzo de la zona neutra P, vamos a decir que todas las impurezas están compensadas. Por tanto, pondremos que los mayoritarios N justo en 0+ será N sub T, y los mayoritarios P justo al comienzo de la zona neutra P será N sub A, y por tanto tendremos compensados los portadores, que es justo cuando empieza a estar neutra, ¿no? Cuando tenemos una densidad 0, justo en ese 0-, y ese 0+, aquí el 0+, y aquí el 0-. Con el objetivo de calcular estas dos componentes, necesitamos conocer la corriente de difusión. La corriente de difusión de N sería Q de N derivada del exceso de portadores respecto de la posición, y la corriente de difusión de los huecos sería igual menos Q de P derivada respecto a la posición de delta. Aquí hemos hecho que los portadores N y los portadores P van a ser iguales a los térmicos más el exceso. Los portadores N y los portadores P van a ser igual a los térmicos más un exceso que supondremos igual para los dos. Por lo tanto, y todo esto se puede ver. Por lo tanto, tenemos la dependencia espacial en lo que es el exceso de portadores sobre los térmicos, que es lo que utilizamos en las ecuaciones de difusión. Recordamos que originariamente esto es la derivada de la concentración de electrones, y esto sería la derivada de la concentración de huecos, ¿no? Pero como tenemos que esa N y esa P, su dependencia espacial está en lo que es el exceso, mientras que los térmicos no dependen de la posición, pues eso me da lugar a que la derivada de N respecto a la posición la pueda sustituir por la derivada de delta, que es donde tengo la dependencia espacial. Tendríamos la derivada espacial de ese exceso de portadores.
Por lo tanto, con tal de obtener una expresión analítica para la corriente del diodo, voy a tener que buscar una expresión analítica para lo que es delta de la posición. Pero no en cualquier parte, en la zona de vaciamiento no va a hacer falta, puesto que nos restringimos justo al comienzo de las zonas neutras. Por lo tanto, de lo que se tratará es de conocer cuál es la variación de esa delta, de ese exceso de portadores en la zona neutra N y en la zona neutra P, ¿no? Es decir, para valores de x inferiores a 0 menos y para valores de x superiores a 0 más. Una vez que yo tenga esta expresión, lo que voy a tener que hacer es derivarla y sustituir por x igual a 0. Y entonces tendremos, ¿no?, la suma de estas dos expresiones evaluadas a x igual a 0, ¿no?, 0 más o en 0 menos, nos dará nuestra expresión j sub t. Para eso vamos a necesitar, por un lado, resolver lo que es la ecuación ambipolar. La ecuación ambipolar, recordamos, me dice que la variación temporal del exceso son los que se me generan, menos los netos que se me recombinan, más una movilidad neta por el campo eléctrico por derivada de delta respecto de la posición, más una constante de difusión efectiva por derivada cuadrada de delta respecto de la posición. Entonces, esta ecuación ambipolar, primero la evaluamos en el estacionario, por tanto está igual a 0, no tenemos generación. Ahora, el contrario de nuestra hipótesis de diodo ideal, que igualábamos a 0 la recombinación en la zona de vaciamiento, ahora en la zona neutral no necesariamente va a ser 0. Lo que haremos es la hipótesis de baja inyección, y es que el exceso es mucho menor que los mayoritarios y por lo tanto esto será delta dividido por tau de los minoritarios, por el tiempo de vida de ese portador minoritario en esa región. La movilidad y la constante de difusión pues serán las movilidades y la constante de difusión de los minoritarios. Puesto que en las zonas neutras mi campo eléctrico va a ser prácticamente cero, y eso lo veo porque mis derivadas de mis bandas son prácticamente cero, yo voy a poder poner esto despreciable respecto a los otros términos y me quedaré solamente con el término de fusión. D estrella dependerá de la región. Si estoy en esta región, D estrella será igual a dp, que son los minoritarios, los huecos son los minoritarios en la zona n. Y si estoy en valores de x negativo, esa D estrella será D sub n, porque tengo los minoritarios, son los electrones en la zona p. Por lo tanto, la expresión que tendré para la ecuación bipolar será una ecuación de difusión. Una ecuación de difusión que es la siguiente. L sub n derivada de delta cuadrado respecto de x cuadrado, L sub n cuadrado es igual a delta, esto para x negativos, y L sub p cuadrado derivada cuadrado de delta respecto de x cuadrado es igual a delta, y esto para x positivos, que es cuando los unitarios son los huecos. L, que es la longitud de difusión, no es más que d por tau. L cuadrado no es más que d por tau. Por lo tanto, y teniendo en cuenta esto, podemos resolver
es una expresión analítica para el exceso de portadores, en las cuales vamos a necesitar condiciones iniciales o condiciones de contorno. Las condiciones de contorno para mi ecuación diferencial será que primero al final del diodo, es decir, si esto es mi unión PN, y aquí tengo 0, 0 más y 0 menos pues estarían muy cercanos a 0, aquí yo tendré omega sub p o menos omega sub p y omega sub p. Mi condición de contorno es que delta en omega sub n igual que delta en omega sub p van a ser 0. El exceso en los bordes del diodo, en las conexiones entre el semiconductor y el metal, aquí tenemos una unión metálica, ese exceso será 0. Por otra parte, tenemos la segunda condición de contorno para esa ecuación diferencial, que sería el exceso en 0 más y el exceso en 0 menos. Puesto que en la zona de vaciamiento habíamos dicho que se cumplía ¿no? En la zona de vaciamiento habíamos comentado en un vídeo anterior que estaba en cuasi equilibrio, la zona de carga espacial estaba en cuasi equilibrio, y eso implicaba que n por p era igual a ni cuadrado por e elevado a v entre vt. El cuasi equilibrio era aquella situación en donde Jn era mucho menor que la corriente de difusión y la corriente de arrastre de sub n. Lo mismo para el sub p. Y eso forzaba la situación, que es que la derivada del cuasinivel de Fermi en la zona de vaciamiento, de cualquier cuasinivel de Fermi, o el f sub n o el f sub p, será mucho menor que la derivada de las bandas. Habíamos hablado de esa situación de cuasi equilibrio y eso nos va a llevar a esta expresión de aquí. A partir de esta expresión de aquí podemos expresar n en 0 menos como n cuadrado dividido por n sub a por e elevado a v entre vt. Y a partir de esa n en 0 menos podemos sacar el exceso respecto a los térmicos. El exceso respecto a los térmicos será eso menos los térmicos, que es n cuadrado entre n sub a. Eso para 0 menos. Para 0 más, pues tendremos lo mismo. Entonces, el exceso en 0 más será pues, n cuadrado respecto a nd por e elevado a v entre vt menos 1. Bueno, y pasamos a ver lo que son las transparencias. Perdón. Por lo tanto, tenemos una ecuación de difusión, unas condiciones iniciales y, por tanto, unas condiciones de contorno. ¿Vale? Condiciones de contorno que habíamos comentado que en los extremos será 0. Y luego, en 0 más y en 0 menos, tenemos ese exceso que comentábamos que es proporcional a la exponencial de v entre vt. Esa ecuación diferencial de difusión que comentábamos tiene una solución analítica en función de la posición que si igualamos a 0, ¿no? Esta es la solución genérica. Si la longitud omega n es mucho mayor que la longitud de difusión o mucho más menor, podemos linealizarla o podemos aproximarla por una exponencial. En general, y para la expresión final, teniendo en cuenta esa simplificación o esa simplificación de modelo ideal, pues obtendríamos una expresión analítica
dependiente de la exponente de V entre Vt para la corriente.